escucharme? Bien. El término de evolución justamente es el conjunto de cambios, chicos, que ocurren dentro de lo que es toda la genética de una población, principalmente. Llámese población no solamente la de seres humanos, la de animales, sino en general de todo ser viviente, ¿correcto? Estos procesos evolutivos reciben el nombre de cambios biológicos o principalmente mutaciones. Estos cambios biológicos o mutaciones se dan mientras todo este conjunto genético que contiene cada población, en este caso los genes, eh, ¿qué pasó? No sé qué pasó acá. Muy bien. Este proceso evolutivo, justamente, este cambio o mutación genética que se da es a través del conjunto de lo que son los genes, ¿no? La población biológicamente es un conjunto de individuos de la misma especie, acuérdense de ello, con lo cual va a haber que están compartiendo un mismo medio ambiente, un mismo hábitat. Y estos cambios que se van a dar gradualmente a lo largo del tiempo, estos cambios biológicos que justamente son mutaciones, así se le conoce principalmente, no es que, profesor, somos mutantes, en realidad somos producto de un cambio evolutivo, ¿no? Que se llama mutación, no es que somos unos mutantes como en las películas se les da a conocer o se les hace creer. Muy bien, ¿qué cambios ha habido a lo largo de la historia, estos cambios evolutivos? Pues bien, por ejemplo, el estiramiento de los cuellos de la jirafa, que se tiene restos fósiles de que había jirafas con cuellos cortos y también con cuellos largos. ¿Por qué solamente hay ahorita jirafas de cuellos largos? ¿No? Es un tema evolutivo, básicamente, en el cual un tema de adaptabilidad. La evolución, se tiene conocimiento hoy en día que netamente es eso, es la adaptabilidad al medio en el cual está presente una población. Ahora, esta adaptabilidad puede ser adaptabilidad al alimento, adaptabilidad al agua, adaptabilidad al clima, adaptabilidad al tipo de tierra o suelo que se tiene alrededor. Bien, existen varias teorías de la evolución. Una de las más famosas es de Charles Darwin, que lo plasmó en su famosa obra, en su famoso libro, lo que es El origen de las especies. Ese es el más famoso y quizás el más conocido, y quizás que muchos creen que es la única teoría evolutiva. Pues no, existen científicos que dieron a conocer este término mucho más antes que Darwin, sino que Darwin vamos a decirlo, lo puso de moda, lo puso algo famoso, vamos a decir, pero en base a una teoría que es la selección natural, según la teoría que da Charles Darwin, como parte de la evolución, que fue algo escandaloso para la época, en la cual se tenía claro de que los seres vivientes no cambian, tal cual somos actualmente, no hemos cambiado en miles de años, ¿no? Sobre todo el ser humano, que el ser humano siempre ha sido ser humano y no ha habido ningún cambio a lo largo de la historia. Se tenía la teoría del fijismo, o que todo está fijo, ¿no? Pero establecida por Carlos Linneo, el padre de la taxonomía, estableció que todo era fijo. Pero luego se desmiente esta teoría con el rechazo de esta teoría del fijismo, y Charles Darwin fue uno de estos precursores de que dar a conocer nuevas teorías acerca de este tema evolutivo. No confundir, no confundir la evolución el término evolución que da Charles Darwin con otros, con una terminología de cambios muy drásticos, ¿no? Charles Darwin hablaba más que todo no de evolución propiamente dicho, sino hablaba de lo que es la selección natural, que a partir de ahí va a haber cambios, ¿no?, que van a influenciar en la evolución. Pero hay otros científicos que netamente trataron directamente de tema de evolución. Vamos a verlo a continuación, chicos, en el siguiente
video. ¿Ya? Así que por favor atentos mientras van entrando. Buenos días a todos nuevamente. Para poder establecer justamente las reglas. Por favor activen su cámara, estén atentos al video que a continuación vamos a pasar. El precursor de lo que es la teoría del fijismo fue Robert Linneo, el padre de la taxonomía. Y el primero que lo contradijo y dio a conocer, estas teorías debidamente correctas acerca de que el fijismo no era lo correcto, fue Lamarck, ¿no? Y por eso también esta teoría se conoce como la teoría de la transformación o del transformismo, o el lamarquismo, tiene ese nombre de esta teoría. Tiene el nombre de esta teoría. Ok, muy bien. Veamos el video. Listo. Voy a compartir el video y también voy a compartir el sonido correspondiente. Vamos a ver distintos tipos de teorías de evolución. No solamente es la de Darwin, no es solamente ello. Vamos a ver otros tipos de teorías. Vamos a ver por favor con atención, porque una vez terminado el video vamos a hacer la aplicación. Esto resume principalmente lo que van a ver en la ficha. ¿Ya? Vamos a ver teorías en las cuales no solamente se tiene la pésima percepción de que nosotros evolucionamos del mono. En ninguna teoría de la evolución, chicos, indica eso. Pero profesor, ¿por qué ese gráfico en el cual hay un mono, luego un mono más grande y luego está el hombre, ¿no? En la parte final. Chicos, eso no es un mono, es un homínido, que no es lo mismo que un mono, por si acaso. Que tenga características o rasgos parecido a un mono es otra cosa. Es como, son dos cosas distintas. Es como decir un gorila y un simio. Si bien ambos son primates, son totalmente distintos. Lo mismo sucede con el hombre. El hombre proviene de un homínido, ¿sí? De un homínido, que está familiarizado con los monos, con los gorilas, con los orangutanes. Sí, hay una familiarización, pero no es que evolucionemos del mono, no es que evolucionemos de un gorila, no es que evolucionemos de un simio, evolucionamos de un homínido, por si acaso, que no es un mono, por si acaso. Así que tengan mucho cuidado con esa percepción. Es una percepción errónea que se da en esta teoría evolutiva, que evolucionamos del mono, falso, totalmente falso. Lean ustedes la teoría evolucionista, ninguna teoría, ninguna indica eso, de que descendemos de un homínido, sí, pero no del mono, por si acaso. Esa es la falsa creencia, por quizás la mala percepción del gráfico más clásico que ustedes ven, ahí en el polo del monito ahí, ustedes están viendo algo muy parecido a esa evolución, ¿ya? No descendemos del mono, por si acaso. El mono es otro tipo de primate, es otro tipo de homínido, muy distinto al hombre, ¿ok? Veamos las teorías evolutivas a continuación. En este video vamos a revisar las teorías de la evolución. Se tenía la Este es uno de los gráficos en el cual la mala percepción. Esto es un homínido, no es un mono, no es un simio, por si acaso. Es un homínido muy distinto al mono o al chimpancé, como se le conoce. Que tenemos rasgos parecidos, muy similares, obviamente, pero no es que seamos descendientes del mono. No es de que acá este es un mono y a partir del mono va a evolucionar. Si yo tuviera una mascota como mono, ¿quiere decir que dentro de miles de años se va a convertir en un ser humano? No. Mucho cuidado con ese tipo de malas percepciones. Ese es un homínido, ¿sí? Y leer bien las teorías de evolución. No interpretar justamente un gráfico erróneamente. Ah, eso es un mono y por lo tanto descendemos de los monos. Dice la teoría de la evolución, no es así. Vuelvo a recalcar ello, ¿no? Es un error común, es un error clásico de esta mala percepción, ¿no?
muchos de los errores clásicos que tenemos actualmente han sido influenciados justamente por la televisión o por inclusive los dibujos animados, que el cual tenemos ciertas creencias erróneas acerca de la vida cotidiana de ciertos animales. Por ejemplo, otro error común es pensar que los avestruces entierran su cabeza en la tierra porque tienen miedo. Al contrario, eso no hace el avestruz, eso se ve en los dibujos animados nada más, pero eso es muy alejado de la realidad. Las avestruces, por ejemplo, son animales muy defensores de su territorio y muy por el contrario, hacen solamente huecos para buscar alimento, más no para enterrar la cabeza. Y más bien expulsan a los invasores o a sus enemigos con su pico y a patadas inclusive. Otro error muy común es pensar que el conejo le encanta la zanahoria. Ese es un error bien común. Si nosotros tuviéramos un conejo y le damos solo zanahoria, el conejo se muere de hambre. La zanahoria es parte de su dieta, más que todo le gusta la rama, más que la zanahoria que se muestra en el dibujo que se muere por la zanahoria. Los conejos comen principalmente hierbas, alfalfa, más que la misma zanahoria en sí. Y otro error muy común es que al ratón le encanta el queso. Ese es otro error que se tiene, esa creencia que se tiene por los dibujos animados, principalmente, de que el ratón le encanta, le fascina, muere por el queso. El queso es parte de su dieta, sí, pero principalmente el ratón muere o se fascina no por el queso, sino por los granos, principalmente, cosas de tipo de grano, que también come. Ese tipo de errores hay. Igual sucede con el tema de la evolución. No creer justamente esta mala percepción, nuevamente repito, que esto no es un mono, tampoco es un simio, es un tipo de homínido, por si acaso. Veamos las teorías, atiendan por favor, para poder tener en cuenta todas estas teorías que vamos a ver el día de hoy. Teorías de la evolución. Se tenía la creencia de que las especies que existen habían permanecido sin cambio alguno desde que fueron creadas, es decir, que no habían sufrido variaciones. A este fenómeno se le conoce como fijismo y corresponde a una creencia planteada por Carlos Linneo a mediados del siglo XVIII. Primera teoría, no es evolutiva, Carlos Linneo hablaba del fijismo, no hay variaciones. Pero sucede una contraposición a esta teoría que cambia todos los paradigmas de aquel entonces. De ahí viene Darwin, a partir de eso también. Estamos hablando de este Sin personaje. embargo, el descubrimiento de los fósiles ha llevado a distintas culturas a intuir la evolución. Jean-Baptiste Lamarck se convirtió en el primer naturalista en descartar el fijismo, ya que plantea la primera hipótesis oficial y completa acerca de la evolución. A diferencia de muchos, otra creencia también errónea, se creía que Charles Darwin fue el primero en hablar de evolución. Chicos, Charles Darwin no habla mucho de evolución en su libro de lo que es el origen de las especies. Él habla de la selección natural. En eso se basa o el eje central de su teoría, no en la evolución propiamente dicha. De que la selección natural ayuda a la evolución, sí. El primero en plantear pregunta de examen de admisión y muchos contestaron Charles Darwin, el primero en plantear la teoría, una hipótesis de evolución oficialmente hablando, fue Jean-Baptiste Lamarck. Su teoría del transformismo o también conocido como lamarckismo. ¿Ya? Él descarta el fijismo de Robert Linneo y hace esta teoría, un poco antes de Charles Darwin inclusive. ¿Ya? Ok, sigamos escuchando para atender acerca de esto. Esta fue planteada en 1809 en una obra denominada Filosofía Zoológica. Lamarck Acuérdense la obra Filosofía Zoológica de Lamarck. Y de Charles Darwin, el origen de las especies. ¿Sí? Ahora vamos a ver un tercer también teoría en la cual también implica una obra. Acuérdense las obras para relacionarla. Filosofía Zoológica, Jean-Baptiste Lamarck. El origen de las especies, Charles Darwin. Y ahora vamos a ver otro más. Sigamos escuchando, por favor. plantea que los organismos luchan para mejorarse constantemente. Así, de esta manera, el esfuerzo que hacen los organismos para mejorar causará el desarrollo de las estructuras del cuerpo que más se utilizan. Por otro lado, las estructuras que menos se utilizan se van a degradar. Con base en esta idea, Lamarck plantea la teoría del uso y desuso. Y así, Teoría del uso y desuso.
Atentos a estos puntos muy principales de esta teoría de Lamarck. Una vez que la estructura ha sido modificada por el uso y desuso, esta modificación se va a heredar a la descendencia. Esta idea es la base de la teoría de Lamarck y se conoce como el principio de la herencia de los caracteres adquiridos. Ajá. Los ejemplos con los que Lamarck demuestra su teoría son los siguientes. El primero de ellos consiste en el estiramiento del cuello de las jirafas, y esto es debido a que su alimento se encontraba cada vez en ramas más altas. El segundo ejemplo consiste en el desarrollo de cornamentas más grandes, así como los venados que se dan topes con la cabeza al momento de que los machos pelean por una hembra. Y el último ejemplo consiste en el desarrollo de patas membranosas en las aves acuáticas, ya que al momento de encontrarse en los lagos necesitan nadar y así de esta manera abren los dedos de las patas para poder impulsarse mejor. Por otro lado, el biólogo alemán August Weismann demostró en 1889 que la idea de Lamarck era incorrecta. Y esto lo hizo mediante un experimento en el cual cortó la cola de cientos de ratones durante 22 generaciones. Así de esta forma, si la teoría de Lamarck fuera correcta, entonces los ratones nacerían con colas cortas o bien sin cola. Sin embargo, los ratones de Weismann continuaban naciendo con la cola normal. Así de esta manera, Weismann concluye que los cambios en el cuerpo durante la vida de un individuo no van a afectar a las células reproductivas y por lo tanto tampoco van a afectar a su descendencia. Exactamente, esto demostró August Weismann, la teoría que Lamarck estaba incorrecta. Pero en algo sí tenía razón, que hay un cambio, pero no de que esos cambios físicos iban a ser heredados a la siguiente generación, no necesariamente, ¿no? Y esto lo pudo demostrar August Weismann. ¿Ya? Sigamos viendo otras teorías antes de llegar a la de Darwin, que es la más famosa. Actualmente se sabe que los rasgos que un individuo adquiere a lo largo de su vida no pueden ser heredados, ya que estos cambios ocurren en las células del cuerpo, mientras que los rasgos hereditarios van a ser transmitidos mediante los gametos. Sin embargo, la teoría de Lamarck tuvo una gran influencia en el siglo XIX y además en un joven inglés nacido en 1809, Charles Darwin. Charles Darwin fue el fundador de la moderna teoría de la evolución, escrita por él en 1844 y publicada en 1859 en un libro conocido como El origen de las especies por la selección natural. La teoría de Darwin de la evolución por la selección natural está basada en 4 conceptos centrales: la variación, la sobreproducción, la lucha por la existencia y la selección natural. La variación Esas son los cuatro pilares de la teoría de Charles Darwin, pero la más utilizada, la más conocida es la selección natural. Ojo, como pilares de la evolución, sí. Como le decía, él no habló, no solamente habló netamente de evolución en sí, sino de las bases para que esta evolución se diera propiamente dicha, ¿no? Estas 4 variables importantes. Escuchemos por favor cada una de ellas, atiendan por favor, y para complementar lo que está en la separata. nos indica que todos los miembros de una especie son diferentes entre sí, aunque no sea fácil detectarlo en muchas especies. Estas diferencias no solamente se refieren a las características morfológicas, sino también se refieren a aspectos fisiológicos y de comportamiento. El segundo concepto corresponde a la sobreproducción, y este establece que de cualquier especie nacen más individuos de los que pueden obtener su alimento y sobrevivir. Por lo tanto, como los organismos producen más descendientes de los que pueden sobrevivir, entonces se va a generar una lucha por la existencia. Esto significa una competencia por los recursos disponibles tales como fuentes de alimento y territorio propio. Por lo tanto, se tendrá una selección natural, es decir, aquellos individuos de una población que tengan una característica en particular que les dé más probabilidades de sobrevivir en un ambiente dado, es decir, aquellos que estén mejor adaptados serán seleccionados naturalmente sobre aquellos individuos que sean menos adaptados. Esto quiere... Entonces, chicos, la teoría que da sustento a este libro del origen de las especies por la selección natural es justamente esa última parte, la selección natural, que da origen a la adaptación o la adaptabilidad al medio ambiente. Y por esta razón, Charles Darwin indicaba algo que decía, ¿no? La naturaleza lo selecciona, ¿no? La selección natural, ¿no? Que se da, ¿no? Ok, vamos a ver la explicación final.
Quiere decir que la selección natural actúa como un filtro que separa a los individuos menos adaptados de los más adaptados, y así permite que solo los más adaptados sobrevivan y se reproduzcan. Por lo tanto, estos individuos que sobreviven y se reproducen podrán pasar sus características a su descendencia. Así, de esta manera, cuando transcurran varias generaciones y si las condiciones ambientales se mantienen constantes, entonces los individuos mejor adaptados van a aumentar hasta que finalmente aparezcan en toda la población. Así, de esta manera, en términos muy generales, ocurrirá la evolución de los organismos. Por lo tanto, si regresamos al ejemplo de las jirafas, según Darwin, había variabilidad en el largo del cuello de las jirafas, es decir, había jirafas que tenían el cuello largo y había jirafas que tenían el cuello corto, y así de esta manera la naturaleza seleccionaba generación tras generación a las de cuello largo, ya que estas son las que mejor se podían alimentar. Por lo tanto, las jirafas de cuello largo son las mejor adaptadas y, a través de las generaciones, serán los individuos que van a tender a aumentar hasta que finalmente sean las que aparezcan en toda la población. Por otro lado, a principios de 1858, un joven biólogo inglés llamado Alfred Russel Wallace escribió un documento titulado sobre la tendencia de las variedades a diferenciarse indefinidamente de los tipos originales. Entonces, chicos, como hemos visto, lo que Darwin plantea es la selección natural y que por eso había jirafas de cuello corto y de cuello largo. Esto fue corroborado con el hallazgo de fósiles de jirafa, tanto de cuello largo como de cuello corto. Y efectivamente daba la confirmación a lo que había planteado Charles Darwin, de que hay una selección natural. Posteriormente, Alfred Wallace habla sobre estas tendencias de variedades, reforzando la teoría de Charles Darwin en algunos puntos, pero también contradiciéndola. Vamos a ver ahora algunas contradicciones en algunos puntos. Obviamente que, chicos, las teorías que vamos a ir viendo tienen una parte de lo que actualmente se sabe de parte correcta y también tiene algunas partes que no han sido debidamente sustentadas, ¿no? O partes incorrectas o incompletas, que también se le conoce en esta parte de la hipótesis. ¿Ok? Entonces, chicos, vamos a seguir viendo esto. Por favor, atiendan. En este documento llegaba a las mismas conclusiones que Darwin acerca de cómo evolucionan los organismos. Posteriormente, Wallace le escribe a Darwin explicándole sus conclusiones y así, cuando Darwin estudia el trabajo de Wallace, queda sorprendido acerca de la coincidencia en ideas y conceptos que ambos tenían sobre la evolución. Al ver esto, Darwin comparte crédito de su teoría con Alfred Wallace, recibiendo esta el nombre de teoría de Darwin-Wallace. Una de las principales carencias de la teoría de Darwin era que no explicaba por qué aparecían nuevas variaciones ni cómo éstas se transmitían a su descendencia. Pero he aquí lo que les decía, vacíos en las teorías. Faltaba algo para complementar este conocimiento y justamente estas variaciones que hablaba Darwin de la selección natural no podían ser explicadas, estas nuevas variaciones como implica acá. Y esta teoría o teoría nuevas post-Darwin se llaman teorías neodarwinistas, basadas en la teoría de Darwin, pero mejorándolas e inclusive complementándolas para poder dar una mejor teoría de que lo que decía Darwin era correcto, pero en este tipo de puntos todavía no lo había completado o no había concretado toda una teoría correcta, ¿no? Estas teorías neodarwinistas se llaman las teorías sintéticas. ¿Ah? Vamos a ver estas. gracias al desarrollo de la genética, estos aspectos pudieron ser explicados de manera más precisa. Y así, a partir de la combinación de la teoría darwiniana, de los principios básicos de la genética y de la paleontología, surge a mediados del siglo XX lo que se conoce actualmente como la teoría sintética de la evolución, o bien también recibe el nombre de neodarwinismo. Esta teoría relaciona la teoría de la evolución de Darwin con la paleontología, la sistemática y la genética. Esta teoría es presentada por el genetista Theodosius Dobzhansky, el zoólogo Ernest Mayr, el paleontólogo George Simpson, el botánico George Stebbins y el zoólogo Julian Huxley. La teoría sintética establece que la unidad de la evolución es la población y no los organismos individuales, así como se pensaba en la época de Darwin.
De igual manera, establece que la variabilidad genética entre los individuos de una población es la base sobre la que actúa la selección natural. Esta es resultante a partir de dos procesos, las mutaciones y la recombinación sexual. Esto quiere decir que, si la mutación tiene un efecto favorable, entonces este gen tenderá a extenderse a través de la población. Por otro lado, la recombinación sexual tiene lugar durante la meiosis y la fecundación. Estos dos mecanismos propios de la reproducción sexual no van a crear nuevos genes, pero sí van a crear combinaciones nuevas de genes existentes. El tercer Esto es justamente el cuadro, chicos, en el cual quiero que tengan en cuenta de todo eh, la evolución propiamente dicha, valga la redundancia, de la misma teoría en sí, en la cual se apoya en la paleontología, se apoya en la genética, y que lo que le decía Darwin era correcto, pero ha sido complementada con estos nuevos descubrimientos. Como le decía, hablaba de la variación, la paleontología aportó a través de el hallazgo de los fósiles de los cuellos de las jirafas. Muy bien. Y se dio a conocer nuevos estándares y que la teoría de Darwin no explicaba por qué aparecían nuevas variaciones. Esto fue fundamentado por la genética y complementada esta teoría de Darwin. Interesante este cuadro, por favor, de todas maneras le voy a tomar un pantallazo, se lo voy a pasar al grupo para que vean el resumen de esa teoría sintética neodarwinista, ¿ya? Ok, sigamos viendo. El tercer punto de la teoría sintética es que ésta también establece la selección natural, y en esta la adaptación juega un papel muy importante, ya que ésta ayuda al individuo a superar un problema que exista. Sabemos que los organismos mejor adaptados son los que van a sobrevivir, por lo tanto, la adaptación corresponde a una consecuencia de la selección natural. El cuarto aspecto importante de la teoría sintética corresponde a la especiación, y esta la podemos definir como el proceso mediante el cual una población de una determinada especie da lugar a otra especie distinta u otras especies debido a un aislamiento geográfico. Este proceso es muy importante, ya que a lo largo de 3.800 millones de años ha dado origen a una enorme diversidad de organismos, millones de especies de todos los reinos que han poblado a la Tierra desde el momento en que se formaron los primeros mares. Y por último se tiene las transiciones evolutivas. La teoría sintética establece que estas transiciones en las poblaciones son graduales, es decir, que el proceso de evolución es lento. Y en algunas ocasiones los cambios seguirán solamente una dirección, mientras que en otras se seguirán distintas direcciones. En conclusión, la teoría sintética establece que la evolución puede ser causada por diferentes mecanismos, así como la selección natural, la deriva génica, la mutación y la migración. Es decir, estos corresponden a los factores que propician a la evolución. Si te gustó el video, visita Muy bien, chicos. Entonces, nuestras listas de acá reproducción, en en donde Ciencia, tenemos más en contenido Ciencia para que Educación, sigas un canal aprendiendo con nosotros. recomendado para esta temática. Muy bien, vamos a pasar a la separata para poder resolverla. Vamos a complementar algunos conocimientos y hacer la aplicación correspondiente. ¿Ya? Ok, no sin antes hacer la toma correspondiente de asistencia. A ver, vamos a ver. Vamos a tomar la asistencia. Se supone que está con la cámara encendida. No tengo que estar indicando eso. Bueno, se queda tal cual. Listo, comencemos entonces. Como vuelvo a indicar, si tienen algún problema, se indica por el WhatsApp para poder
observar, ¿no? Para poderlo tener registrado, ¿ya? Ok, comencemos entonces, chicos. La evolución, como hemos visto, son los cambios que ocurren durante, acá indica una posa genética, ¿no? O génica de una población, ¿no? ¿Ok? Tenemos varias teorías. La teoría darwinista es la más utilizada y la neodarwinismo, la teoría sintética, es la que complementa las teorías de Darwin, en el cual habla de una selección natural, básicamente las variaciones que se dan en lo que es a lo largo de todo lo que ha cambiado. Otra base en la cual Darwin se basa es justamente la embriología, ¿sí? Y él da una prueba de ello, ¿no? Acá en este gráfico da esta prueba embriológica. Disculpen, chicos. Ok, sigamos viendo. Las teorías, justamente la más famosa es lo que decía la selección natural, y la teoría sintética es la que se da a conocer. Aquí hay una teoría que no fue mencionada en el video. Esta es la teoría de la mutación, que habla de que nosotros tenemos grandes cambios, grandes saltos evolutivos o grandes mutaciones de una generación a otra, ¿no? Esto se da por muchos factores, ¿no? Muchos factores y sobre todo, inclusive tiene que ver mucho el medio ambiente al cual estamos siendo adaptados, ¿no? Pero nuevamente también se basa en lo que decía Darwin, la adaptabilidad, la adaptación de una especie. Las fuerzas elementales de la evolución, según esta teoría de la mutación, es la mutación propiamente dicha, la deriva genética, las migraciones genéticas y la selección natural. Es decir, basa esta teoría en la teoría también de Darwin, ¿no? Pero como parte de su sustento. Muy bien, chicos. Entonces, dicho esto, para terminar esta parte, tipos de evolución. Si bien hemos visto distintos tipos de teorías evolutivas, vamos a ver tipos de evolución, las convergentes y las divergentes, ¿no? Las convergentes son en base a especies, como dice acá, poco relacionadas, mientras que la evolución divergente se denomina una teoría de adaptación adaptativa, ¿no? Las teorías de Darwin son de tipo divergente, principalmente, ¿no? La evolución de cada una de las especies que se da a través del tiempo, a lo largo del tiempo, y la adaptabilidad que se da esto a través de justamente de nuevas funciones que se le da, ¿no? Nosotros los seres humanos tenemos justamente rasgos de esta evolución, ¿no? Inicialmente se tiene fósiles en el cual por ejemplo, nuestro dedo meñique estaba, al igual que estos cuatro dedos, a la misma altura. O sea, solamente podíamos hacer esto. Imaginen esto en vez de cuatro, con cinco dedos. Luego hemos evolucionado de tal manera que este dedo de acá, el dedo pulgar, se ha ido bajando y se va adaptando para hacer una especie de garra, de tal manera que podemos hacer un agarre más firme. Y eso es una prueba, según la teoría neodarwinismo, de que también nosotros como seres humanos seguimos evolucionando. Y aquí también tenemos otro vestigio de ello, es el colon. En el colon, el duodeno, una parte de ello, también hay vestigios en el cual el intestino delgado y grueso eran inicialmente uno solo. Ahora luego se han adaptado y hay partes del intestino que ya van a ir desapareciendo con el tiempo. Una de las partes más famosas del intestino que van a desaparecer según esta teoría, que nos vamos a ir adaptando, cosas que parte del intestino que no sirve, en este caso es el famoso apéndice, esa pequeña colita que está básicamente como depósito, principalmente, puede ser operada, ¿no? Sobre todo actualmente causa esas enfermedades llamadas el apendicitis, ¿no? Según esto, en el futuro, el ser humano ya cada vez el apéndice que va a ir saliendo, como se dice, es cada vez más pequeño hasta en un futuro ir desapareciendo. Tenemos esos vestigios en nuestro propio organismo de este tipo de evolución, ¿no? Ok. Y bueno, vamos a hacer la aplicación. Por favor, activen sus micrófonos. Somos 32. A ver, vamos a ir viendo cada una de las teorías y repasando. No se preocupen, pueden ir viendo la ficha anterior, bueno, las páginas anteriores de la ficha para poder hacer las respuestas. En la número 1 dice acá, en la evolución
señale la alternativa correcta. Estamos viendo 1, 2, 3, 4 teorías: Darwin, Lamarck, Malthus, ahorita vamos a ver, y neodarwinismo. Malthus es el que hace esta teoría. La selección natural es de, a ver, neodarwinismo. La teoría de Malthus, acá está. Herencia de caracteres adquiridos, esa es Lamarck. La selección natural es de Charles Darwin. La de el neodarwinismo es justamente por varios científicos, ¿ok? Hablamos de lo que es de Hugo de Beers, la teoría de la mutación. Vamos a ver cada una de estas propuestas que nos dice. ¿Cuál es correcto? Darwinismo, Darwin. La naturaleza selecciona las mejores especies. Esto también lo podemos decir como la selección natural. Esto es correcto. Darwin sí establece esto. Verdadero. Lamarck, herencia de caracteres adquiridos. Eso es lo que hace Lamarck, que los caracteres adquiridos, ¿sí? La herencia de los caracteres adquiridos, veamos, o recordemos el video, sí, ¿no? La herencia de caracteres adquiridos es justamente una teoría de Lamarck, ¿no? Expresada por Jean-Baptiste Lamarck, verdadero. La 1 y la 2 es verdadero. Verdadero. 3. Malthus, a mayor población, mayor lucha por la existencia. Chicos, esto no hablaba Malthus, esto lo hablaba en la teoría del neodarwinismo. Y el neodarwinismo dice acá la variación de genes, la variación de genes se hereda. ¿Recuerdan? ¿Sí o no? Claro, estamos hablando de la herencia genética. Esto es básicamente por Gregor Mendel. La variación de genes se hereda. La variabilidad genética es la que se hereda. Nosotros como seres humanos, igual que los animales, tenemos lo que es un sexo definido, ¿no? Hay un macho y una hembra. Al haber macho y una hembra, al momento de unir los gametos sexuales, sucede lo que se llama en genética, que hemos visto, la variación o la variabilidad genética, y esta se hereda a la siguiente generación. Heredas una parte del padre y una parte de la madre. Esa combinación genera un nuevo ser, y esa es la variabilidad genética o la variación de los genes. Por lo tanto, esta teoría, la número 4, sería verdadera. Verdadera. Listo. Por lo tanto, ¿cuáles son correctas? La 1, la 2 y la 4. La letra A sería la respuesta. ¿Ok? Dicho esto, ya hemos dado a conocer un resumen de las teorías, y el cual junto complementaré con los cuadros que voy a mandar del video, algunos cuadritos importantes de las teorías de cada uno de ellos para que lo podamos resumir. Podemos ver justamente las demás preguntas. Pregunta número 2, sencilla. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? La ley de características adquiridas o caracteres adquiridos también. ¿Por quién fue planteado? A ver, me responde. Aarón, ¿cuál será tu respuesta? Angeli, Fulcarima. La número 2, lo acabamos justamente de mencionar. ¿Quién da a conocer la ley de características adquiridas o caracteres adquiridos? ¿Quién lo plantea? A ver, activar el audio. Sí, disculpen. Activen el audio. Ahora sí. Lamarck. ¿Ah? Lamarck. García, Erika, Lamar. Muy bien. Lamar, la letra Lamarck. E. La letra E. Muy bien, chicos. La letra E. 2. No pertenece a Charles Darwin. Recuerden la selección natural, pero no, había 3 teorías, 3 fundamentos más. Vamos a ver si esto complementa. Los individuos presentan ligeras variaciones, por lo menos al nacer. Ligeras variaciones. Más bien estos series se presenta variaciones. Vamos a ver, podría ser esta la respuesta por el término ligero. ¿Sí? En la 3. Podría ser como no la letra A por el término ligeras. Ligeras variaciones. Si no hubiera dicho el término, variaciones sí hay, pero ligeras es un término ambiguo. La B dice las características adquiridas son heredadas. Sí, sí, las características adquiridas son heredadas. Sí, pero esto más que todo parece la teoría de Lamarck, ¿no? Características adquiridas. ¿Ok? Charles Darwin sí seguía también de Lamarck, seguía un poco de esta teoría, como han visto, pero le da su toque particular con lo que es la selección natural, ¿no? Podría ser la B, pero recuerden que Darwin se basa en Lamarck
principalmente, pero no acopla todo o no adquiere toda esa teoría, simplemente la toma como base. Nacen más de los que pueden sobrevivir. Nacen más de los que pueden sobrevivir. ¿Eso es correcto? Claro, la selección natural indica de que van a nacer, sí, pero luego va a ser seleccionado por la naturaleza, ¿no? Pero también parece otro tipo de teoría, pero podría ser lo que no pertenece a Charleroi. En la D existe una lucha por la sobrevivencia. Sí, eso es recontra correcto. Y la E, selección natural, con mucha más razón. La D y la E son prácticamente una copia fiel de la teoría de Darwin. La selección natural es uno de sus fundamentos y que indica que la existencia de la lucha por la sobrevivencia. Recuerden el cuadro que les indiqué, ¿no? La lucha por la supervivencia, lo cual da una adaptación. Entonces, entre la A, la B y la C, ¿cuál de ellas no pertenece a la teoría de Darwin así tajantemente? Hay ambigüedades en las tres. La Las C, tres la C. podrían ser como no. En la B, las características adquiridas son heredadas. Sí, recuerden que se basa, entonces verdadero. Hasta ahí. Está entre la A y la C. ¿Cuál sería la respuesta? La C, profe. Muy bien, la C. Si bien acá los individuos en la A presentan ligeras variaciones, por lo menos al nacer, sí, hay ligeras variaciones, sí, pero no en todos los casos, ojo. Charles Darwin lo que plantea que hay variaciones así, a secas dice, variaciones. Acá podemos decir que pueden ser ligeras, medianas o muy grandes, pero hay variaciones. Por lo tanto, la A es un verdadero débil, vamos a decir, es una respuesta verdadera débil. Pero la C definitivamente sería la que no correspondería desde el punto de vista de evaluando las demás respuestas. La letra C serían ello. Porque se supone que ya había una selección natural, solamente van a nacer los que deberían sobrevivir, no de más, ¿correcto? Y no de más. Muy bien, José Rivas, Espinosa, por las respuestas. Ok, 4. Adaptación. 4 son fuerzas de la evolución, excepto, Adaptación. recuerden la última teoría que hablamos de la teoría de la mutación, había 4 fuerzas. La fuerza de la mutación, la fuerza de la deriva genética, la fuerza de migración genética y la fuerza de la selección natural. ¿Cuál es la que no corresponde? Adaptación. Adaptación, muy bien, la adaptación. La adaptación. ¿Ya? También se basa en el darwinismo. Es una teoría neodarwinismo también, ¿no? Pero la sintética es la más conocida después de la de Darwin, ¿no? La teoría de la mutación es muy poco conocida, por si acaso. 6. Según los postulados de Darwin, los cambios paulatinos para formar, perdón, la 5, perdón. La teoría que rechaza el principio de la mar de la herencia de caracteres adquiridos y admite que las variaciones sobre las cuales actúa la selección natural se heredan. Según las leyes de Mendel, se La denomina. E. La B. La E. Pero, a ver, la mar que planteaba, ley de características adquiridas. Según las leyes de Mendel, ¿cómo se llama esto? Claro, herencia de caracteres adquiridos. La herencia, claro. Una cosa es decir caracteres adquiridos y otra cosa es la herencia. El término herencia es justamente con la de Gregor Mendel. Muy bien, la letra B. No es mutación, no es selección natural, es Darwin. ¿Sí? Darwin no contrapone a la mar, más bien lo apoya. Y la teoría de Mendel sí lo contrapone, pero complementa la de Darwin. ¿Sí? La complementa la de Darwin, complementaria. Pregunta número 6. Según los postulados de Darwin, los cambios paulatinos para formar nuevas especies se deben a verificando el aprendizaje, ¿qué es lo que hemos visto? La lucha por sobrevivir, los recursos no renovables, las mutaciones genéticas, aparición de nuevas estructuras, cambios funcionales que permiten mejor alimentación. Según los postulados de Darwin, la lucha por sobrevivir sería justamente parte de lo que es la selección natural. Recuerden que la lucha por sobrevivir es lo que da origen a lo que es la selección natural, ¿no? Todos quieren sobrevivir y se adaptan. La naturaleza los selecciona, se da la selección natural, pero primero es una lucha por sobrevivencia, es un paso antes
de lo que era la selección natural. Recuerden el cuadro. A ver, le voy a poner el cuadro para que justamente tengan en cuenta que Darwin no solamente es selección natural, tiene también sus fases de su teoría. ¿Sí? Sus fases de su teoría. Acá está. Observen, miren el cuadro. Miren por favor la pantalla. Primero, variación, la sobreproducción, no sé más en nivel de lo que puedan obtener, y luego la lucha por la existencia, y finalmente la selección natural. ¿Ah? La sobreproducción, no sé más en nivel de lo que puedan obtener su alimento y sobrevivir. Ok, sigamos viendo. La lucha por sobrevivir sería uno de los postulados de Darwin. ¿Ya? Ay, ¿verdad, chicos? Sí, me han hecho ver la observación. Acá dice la sobreproducción. Nacen más individuos de los que puedan obtener su alimento y sobrevivir. Ajá. Entonces, chicos, la número 3 nace más de los que puedan sobrevivir. Entonces, sí se basa acá. Entonces, la ambigüedad se presenta acá, en las ligeras variaciones. Las características son heredadas. ¿Dónde sería la respuesta correcta según esta observación del cuadro? Tienen razón acá lo que me acaban de observar. ¿Cuál sería lo correcto? Basados en que en este cuadro indica esto. Variación, sobreproducción, lucha por la existencia y selección natural. ¿Cuál sería lo correcto en la número 3 entonces? Variaciones, sí. Características son heredadas. Nacen más de lo que pueden existir. Existe una lucha por el sí. Sería en este caso la herencia, ¿no? Que es un complemento de la teoría de Darwin. Por lo tanto, la letra B sería en este caso la respuesta. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Nacen más de los que puedan sobrevivir? Sí. Las características adquiridas son heredadas. Esta parte, esta es más que todo, esta es genética. Esta es una teoría posterior a la de Darwin. ¿Ya? Si no estuviera esta, la B, la respuesta hubiera sido la A. Porque lo correcto debería ser, no presenta ligeras, sino variaciones así a secas, no ligeras. Ese término ligeras quizás da un poco de ambigüedad. Y la B netamente ya sería lo que nos tendría que dar una respuesta mucho más directa. Entonces la 3, corrijamos, sería la letra B. Basándonos en este cuadro, por favor, en este cuadro. En el cuadro de la teoría de Darwin. Muy bien. Problema número 6. 7. Las aletas de los peces y delfines se deben a un proceso conocido como evolución convergente o divergente, evolución paralela, radiación adaptativa, recapitulación de la embriología. ¿A qué se deben las aletas de los peces y los delfines? ¿A qué tipo de evolución se debe eso? A ver, ¿qué me dice? Las aletas de los peces y delfines. Evolución convergente. La La A dice recapitulación embriológica y otro me dicen la C, evolución convergente. A ver, la evolución convergente habla justamente de las especies poco relacionadas pueden desarrollar estructuras más o menos similares al habitar. Ya, con eso ya prácticamente es la respuesta. Las aletas de los peces y delfines son dos cosas distintas. Los peces son, bueno, va a dar redundancia, peces, y los delfines son mamíferos. No son Recapitulación embriológica. un momento, por eso le digo. Sería una evolución convergente. Revisen ahí un poco el término. Especies poco relacionadas, ¿sí? Pueden desarrollar estructuras más o menos similares al habitar en el mismo medio y obtener mismas necesidades para supervivencia. Por ejemplo, las alas de los murciélagos son análogos a las alas de las mariposas. Si bien unos son insectos y otros son mamíferos, como los murciélagos, ambos necesitan volar en ese medio. De la igual manera, los peces y los delfines. Los delfines son mamíferos, los peces son, peces, y se adaptan al medio acuático. Necesitan aletas, ambos, a pesar que no son de la misma especie. Por lo tanto, es una evolución convergente. Convergente. ¿Ya? Cuando hay órganos homólogos, órganos análogos, es una situación de evolución convergente. 8. El término especiación. ¿A qué se refiere? La E. Formación de nuevas especies. Ya. Formación de nuevas especies. Es una respuesta. ¿Alguien más da otra respuesta? La especiación. ¿Qué cosa es la especiación?
¿Mm? La especiación. La especiación, sí, justamente es la formación de nuevas especies. ¿Aparición de órganos a partir de células simples? No. ¿La adaptación? No. La especiación no es eso. ¿Cambio de un animal a una conducta alimentaria? ¿Hibridación porque no es una especie estéril? No. La formación de nuevas especies. Profesor, ¿pero qué? ¿Se pueden formar nuevas especies? Sí, a partir de una especie madre o especie o población antigua o primitiva también. Sí, se puede formar nuevas especies a través del término especiación. Bueno, esto más que todo es una pregunta para investigar, muy aparte de que este término está solamente mencionado así a grandes rasgos en la separata. 9. Sobre el mecanismo de selección natural. Es cierto, el mecanismo de selección natural. Muy bien, el mecanismo de selección natural está basado en esto. Variación, sobreproducción, lucha por la existencia y la selección natural. ¿Cuál sería la respuesta? La A dice, forma parte del La A. darwinismo y no darwinismo. Sí, forma parte. B, determina la aparición de cambios necesarios en individuos para sobrevivir. También. Cambios necesarios para individuos para sobrevivir. También, pero estos cambios, esta parte de cambios necesarios son ambiguos. No son necesarios todos. Permite que los mejores adaptados se reproduzcan exitosamente. También puede ser la selección natural, pero ellos son los que se van a reproducir. También es uno de los mecanismos que replica el proceso evolutivo. En el caso de esto no es correcto, no es uno de los mecanismos, ¿no? Los secundarios 3. Tiende a eliminar las características de que es favorable, que es favorables dentro de un medio específico, ¿no? Sería la A. Forma parte del planteamiento darwinismo y neodarwinismo, sobre el mecanismo de selección natural, ¿no? Ah, chicos, acá dice excepto, o sea, la que no es correcta. La A sí es correcta. La D. B, sí, aparición de cambios necesarios, sí, es una parte. Permite que los mejores adaptados también. Es uno de los mecanismos que replica el proceso evolutivo. La D podría ser. Y tiene que eliminar características desfavorables dentro de un medio específico. La E también podría ser. A ver, chicos, La D. tenemos dos posibles opciones. Dos posibles opciones. La A sí es definitivamente. La B sí. La C también. Pero La la D. D y la E no comparten del todo el mecanismo de selección natural que normalmente es de la teoría de Darwin. Algunos me están diciendo la D, otros me están escribiendo la E. ¿Cuál sería esto? Leamos correctamente, adecuadamente. Dice, es uno de los mecanismos que replica el proceso evolutivo. Es uno de los mecanismos, la selección natural. Claro, porque la selección natural, al ser parte de la teoría de Darwin, basada actualmente en el neodarwinismo, la selección natural es parte de ese proceso evolutivo. La D podría ser correcta. Vamos a analizar la E ahora. Si la D es correcta, por lo tanto la E sería la respuesta. Y la E dice, tiende a eliminar las características desfavorables dentro de un medio específico. También puede ser, tiende a eliminar características desfavorables. Claro, por la adaptación dentro de un medio específico. Correcto. Ahora, chicos, ¿cuál de los dos sería parte de la teoría de Darwin y por lo tanto la otra estaría descartada? Tiende a eliminar las características. Esta palabrita me da la respuesta. Tiende a eliminar características desfavorables. ¿Qué es lo que dice acá el cuadro? Selección natural, característica particular, dará mayor posibilidades a sobrevivir mediante la adaptación. Tiende justamente a eliminar características desfavorables. Perfecto. Esto sí es. Esto quiere decir que la que no sería parte de esta teoría de selección natural sería la letra D. Es uno de los mecanismos que replica el proceso evolutivo. No necesariamente, no necesariamente. Sí es parte de ello, pero no necesariamente. Lo demás, alternativas son más concretas, más directas. Así que la letra D sería lo correcto. Muy bien, Romy. Por último, la número 10. Los fósiles constituyen testimonios de la evolución porque fueron organismos... Estoy con 3. Estoy con 3. García. Ah, Romy es este... Ah, 3, García. Los fósiles constituyen testimonios de la evolución porque fueron organismos primitivos en completo estado de descomposición
preservados por la naturaleza, encontrados en capas profundas de la Tierra, que murieron preservándose en hielo, muy primitivos y que actualmente no existen especies representativas. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Hablando de los fósiles. Los fósiles constituyen testimonios de la evolución porque fueron organismos. ¿De qué tipo? Lo sé. La C dice encontrados en capas profundas de tierra. Encontrados en Sí, los capas fósiles fueron profundas de la encontrados en Tierra. capas profundas. Pero eso indica que son testimonio de la evolución. También la B, los fósiles fueron preservados por la naturaleza, también. Pero eso implica que constituyen testimonio de la evolución. A eso es lo que va la pregunta. Primitivos en completo estado de descomposición. Muy primitivos y que actualmente no existen especies representativas, primitivos en completo estado de composición. Sí fueron encontrados fósiles de esa manera, pero no necesariamente da testimonio de la evolución. La B. La B. La B sí es, la B también, pero como le digo, es forma general. Esta es una pregunta que viene en a ver, ¿dónde está acá? San Marcos, sí, viene en San Marcos, y que tuvo mucho revuelo, porque si se dan cuenta, prácticamente las 5 alternativas es correcta, pero la palabra clave es de que constituyen un testimonio. Esa es la palabra clave para la respuesta. O sea, todos son fósiles, todos son razones de cómo se encuentran los fósiles, pero ¿cuál de ellas es un testimonio para que justamente da que constituyen testimonios propiamente de hecho? La letra D, que murieron preservados en hielos, no todos los fósiles fueron preservados en hielos. O sea que la D, a pesar de que sí es una forma de encontrar fósiles, se descartaría porque no es muy genérico esto, no es un caso particular en sí, que es el hielo. También se han encontrado en capas de tierra, ¿sí? Ok, ¿cuál sería la respuesta? Me estaban hablando de la C, encontrados en capas profundas de tierra. También es La B. genérico. Preservados por la naturaleza también es muy genérico. Pero la B y la C hasta el momento podrían ser las más fictivos. En la A, primitivos en completo estado de descomposición, algunos sí, y muy primitivos que actualmente no existen especies representativas. También. Por lo tanto, la B y la C serían posibles candidatas. A este tipo de preguntas, si ustedes buscan el solucionario de la San Marcos, se le dio esta justificación. Al ser muchas respuestas correctas y en encontrarse particulares como la A, como la C, son casos particulares, nosotros tenemos que basarnos en respuestas un poco más genéricas, la cual abarca todas las posibilidades, valga la redundancia. Y por lo tanto, la letra B sería la respuesta a ello. Ojo, pregunta muy discutida en examen de admisión, vuelvo a repetir, muy discutida por su respuesta y su justificación, de que porque como es muy general esta respuesta, abarca todas estas opciones. Fue preservado por la naturaleza. Ya, al decir esto, puede ser en el hielo, puede ser en la tierra, puede ser en distintas capas, puede ser de muchas maneras, ¿no? Abarca todas las respuestas en sí, la letra B. Por lo tanto, sería la respuesta a esta pregunta número 10. Repito, muy discutida porque muchos también marcaron la C, otros marcaron la A, marcaron la D, que también son correctas, pero como la justificación indica que son muy específicos, es decir, no todos los casos cumplen, la B sería la ideal para que cumpla todos estos casos. ¿Ok? Sería la respuesta a ello. Esta pregunta de sí, como repito, fue muy discutida al momento de dar la justificación de dicha respuesta. Muy bien, chicos. La actividad de extensión, de biología, por favor, me responden estas 4 preguntas y realizar un mapa conceptual acerca de esas teorías. Y en la evaluación me van a completar este cuadro. Este cuadro ya prácticamente está debidamente resuelto en algunas partes y lo demás lo tienen que completar. Está sencillo, está fácil de que puedan ustedes completarlo. Mira, factores que producen la variación, recombinación genética. Revisen la separata y van a encontrar muchas respuestas de ello. Y si de lo contrario, pueden ir también investigando por su parte en internet. Muy bien, chicos, gracias por su atención. Y para finalizar, las respuestas: la 1 la A, la 2 la E, la 3 la B, la 4 la E, la 5 la B, 6A, 7C, 8E, 9D y 10B. Listo. Nos estamos viendo, chicos. Cuídense.
Hasta luego. Espero sus tareas Chao. en el transcurso del día. Hasta Chao, luego. Chao, profesor. profe. Hasta luego, Chao, chicos. profe. Nos vemos.